Vayamos a la palabra del Señor allí en el libro de segundo, en el segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, amén. Segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 10. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 10, amén. Hoy quiero llamarle a esta predicación, a esta enseñanza de hoy le voy a poner el nombre de El enemigo siempre contraataca, amén. El enemigo siempre contraataca. El enemigo siempre contraataca, amén. Capítulo 10 dice: Dice la palabra del Señor en el capítulo 10, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Hanún reinó en su lugar. Entonces David pensó: mostraré bondad a Hanún, hijo de Nahas, como su padre mostró bondad conmigo. David envió a sus servidores para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los jefes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que David está honrando a tu padre porque te ha enviado personas que te den el pésame? ¿No te habrá enviado David a sus servidores para reconocer y espiar la ciudad a fin de destruirla? Entonces Hanún tomó a los servidores de David, les rapó la mitad de su barba, cortó sus vestidos por la mitad hasta sus nalgas y los despidió. Le informaron a David y él envió a encontrarles porque los hombres estaban sumamente avergonzados. El rey mandó que les dijeran: permaneced en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volved. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón enviaron a tomar a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de infantería del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y dispusieron la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maca estaban aparte en el campo. Al ver Joab que el frente de batalla estaba delante y detrás de él, eligió a algunos de entre todos los escogidos de Israel y dispuso sus escuadrones para enfrentar a los sirios. Puso al resto de la gente bajo el mando de su hermano Abisai, quien dispuso sus escuadrones para enfrentar a los hijos de Amón. Y Joab dijo: si los sirios son más fuertes que yo, tú me darás auxilio. Pero si los hijos de Amón son más fuertes que tú, yo iré a auxiliarte. Esfuérzate y luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con la gente que estaba con él para combatir contra los sirios, pero estos huyeron ante él. Al ver que los sirios habían huido, los hijos de Amón también huyeron ante Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab dejó de atacar a los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Hadad-Ezer envió a traer a los sirios que estaban al otro lado del río. Estos llegaron a Elán, teniendo al frente de ellos a Sobac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando se le informó a David, este reunió a todo Israel y cruzando el Jordán llegó a Elam. Los sirios dispusieron sus escuadrones para enfrentarse con David y combatieron contra él.
Pero los sirios huyeron ante Israel y David mató de los sirios a 700 hombres de los carros y a 40,000 jinetes. También hirió a Sobac, jefe del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver todos los reyes vasallos de Hadadezer, que habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y los sirios tuvieron miedo de volver a socorrer a los hijos de Amón. Amén. Fíjese, hermano, lo que esta palabra está narrando. Es lo que yo llamo una guerra repentina. Una batalla repentina, hermano. Una batalla inesperada. Y quiero explicarle algo, hermano, que pasa en el mundo espiritual. Es lo que yo llamo la calma aparente. Usted tiene que entender, mi hermano, que el mundo espiritual es un mundo que está en conflicto. ¿Sí? Un conflicto entre Dios y especialmente los que están con Él, que son la luz, que son los que están del bando correcto, y los que se rebelaron contra Él, especialmente los demonios, las estructuras espirituales que se rebelaron contra Dios, que habitan en las zonas celestes y en las zonas infernales. Pero también tenemos delante de nosotros enemigos humanos, que son como los caballos de batalla de los demonios, porque la gente tiene demonios, hermano. La gente tiene espíritus malignos, entonces hay una confrontación. Evidentemente, yo siempre he afirmado que es ilusorio, es sencillamente absurdo pensar que la batalla entre fuerzas espirituales es una batalla pareja, especialmente cuando hablamos de una batalla entre las tinieblas y la luz de Dios. Pero Dios nos ha delegado para librar esa batalla, amén. Nos ha dado la autoridad para someter todo aquello que se rebeló debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que cuando todo eso se cumpla, el Señor Jesucristo entregue todo al Padre, amén. Entregue toda la obra consumada, toda la obra que el Padre le delegó a Él y que Él nos delegó a nosotros, termine siendo cumplida, amén. Y en medio de todo eso, usted tiene que comprender que la dinámica espiritual es permanente. O sea, es una batalla extensa y es una batalla que se cumplirá hasta que el Hades y la muerte sean lanzados al lago de fuego. Hasta que la última batalla al final del milenio, que está en el Apocalipsis, se cumpla, amén. Allí, cuando todo se ha sometido bajo la autoridad de Cristo, amén. Lo primero que hay que aclarar es que es un error creer que todo ya se cumplió en la cruz del Calvario. Allí todo fue sentenciado, ¿sí? Allí todo legalmente fue dictaminado. Pero para los que estudiamos derecho, una cosa es la sentencia donde se dictamina una pena y otra cosa es la ejecución de la pena. Voy a poner un ejemplo. Hace años, cuando murió Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, cuando él muere, había 50 sentencias dictadas contra él de parte de la justicia colombiana por diferentes delitos, violaciones, terrorismo, secuestro, homicidio, robo, extorsión, bueno, una cantidad de crímenes terribles. Tenía 50 sentencias. Ahora, la pregunta es, Pedro Antonio Marín, ¿cuánto pagó por eso? ¿Pagó algún año de cárcel por eso? No, porque él estaba fugitivo. Entonces, una cosa es la sentencia donde se dictamina la pena y otra es la ejecución de la pena. La ejecución de la pena es cuando se toma a esa persona, a ese ser, a ese individuo contra quien se dictó esa sentencia
se le obliga a que cumpla la pena. Entonces, en este orden de ideas, mi hermano, y dicho esto, en la cruz del Calvario se dictó una sentencia que de manera paulatina y progresiva se va cumpliendo durante el tiempo, ¿sí? Cada vez que un cristiano o una persona es añadida al cuerpo de Cristo, vemos el cumplimiento paulatino de esa sentencia. Cada vez que hay una sanidad en el nombre de Jesús, cada vez que hay una liberación, cada vez que se toma un demonio, se doblega, se ata, se echa al abismo, estamos progresivamente ejecutando la pena y tendrá un final cumplimiento cuando el Señor consuma todas las cosas y lance a todos sus enemigos al lago de fuego y azufre. Allí terminará todo y comenzará una era prolongada y sempiterna de paz, eterna de paz con el Señor, donde ya no va a haber más rebeliones, donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más muerte, nada más. Será una vida eterna con Él, de paz, de amor, de gloria, de poder permanente durante los siglos de los siglos de los siglos. Pero cada cosa tiene un tiempo, entonces es un error creer que ya todo se cumplió en la cruz, hermano. Es un error. Entonces los pastores se la pasan cuestionando la guerra espiritual. Muchos pastores se la pasan cuestionando las manifestaciones del poder. Solamente se dedican a predicar una homilía dominical, unas enseñanzas bíblicas. La oración es una oración que no tiene poder, que no tiene fondo. No hay sometimiento de las hordas espirituales. No hay una evidencia notoria de una gloria que se impone sobre una oscuridad latente en el mundo. No, para estas personas no existe esto. Y el argumento es, ya todo se cumplió. Que vendría siendo el mismo argumento de los que han llevado al extremo la doctrina del que la salvación no se pierde. Hay una secta peligrosa, hermano, que se llama Creciendo en Gracia. Ellos dicen, malinterpretando las escrituras, que ya el pecado no existe. Sí, porque la sangre de Cristo lo borró. Entonces, a pesar de que hagan obras carnales y pecaminosas, como técnicamente, según ellos, ya la sangre de Cristo borró el pecado, ya cualquier cosa mala que se haga no es pecado, porque ya el pecado no existe. Es una contrariedad, es una falacia teológica esto. Cuando la palabra dice que cuando el pecado se borra, el pecado desaparece realmente. O sea, la costumbre, la práctica del pecado desaparece. Por eso la intervención del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, tiene que ver con la demolición, el desajuste, la desarticulación de la concupiscencia y de la tendencia al pecado. Lo que hace que nosotros empecemos a producir frutos del Espíritu, frutos santos, frutos gloriosos, frutos agradables y que nos identifican con Dios. Amén. Por eso nosotros no podemos decir que somos santos o que tenemos una vida santa si todavía en nosotros es normal la práctica del pecado. Ahí hay una contrariedad. ¿Sí? Yo no puedo ir por el mundo diciendo que yo soy ruso o que soy norteamericano, o estadounidense o que soy chino si mi pasaporte o mi cédula de ciudadanía dice que yo nací en Colombia, que mis padres son colombianos, ¿sí? Que yo me crié acá en este país, que la bandera que me acoge es la bandera de Colombia. Es una contrariedad. Yo no puedo andar por allí con antenas en la cabeza y con lentes en espiral diciendo que soy un marciano, cuando yo soy un ciudadano, cuando yo soy un habitante de un planeta llamado la Tierra. Aquí nací, yo soy un terrícola. Si existiera vida inteligente en otro lugar y quisieran saber quiénes somos nosotros, nos llamarían terrícolas, ¿correcto? O si hubiera vida en Venus, se llamarían venusianos, ¿sí? O vida en Marte, se llamarían marcianos.
o si hubiera vida en Saturno, saturnianos, supongo yo, ¿sí? Entonces, que quede claro esto, hermano. Las cosas que Dios, la obra de Dios es una obra de claridad. Es una obra donde las cosas se revelan y se ponen en el sitio y en el escenario y en el contexto correcto. Amén. Y el contexto correcto nos habla de una guerra permanente, de un conflicto permanente. Así como cuando los conflictos terrenales se prolongaron. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto permanente durante del año 1939 al año 45, casi 6 años, por poco no son 6 años, donde permanentemente hubo batallas, día a día hubo combates en Europa, en Asia, ¿sí? En el mar del Norte, en el mar Mediterráneo, en el África, ¿sí? En Medio Oriente hubo conflictos, especialmente en Europa, todos los días, ejércitos rivales se enfrentaban. De pronto habían días donde el conflicto se recrudecía, donde las bajas y las muertes aumentaban, pero todos los días durante 6 años, hasta que cayeron 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, en Japón, hasta ese momento todos los días hubo muertos por fusil, por mortero, por artillería, por tanques de guerra, bombardeos de avión, hubo muertos durante 6 años. Nuestra guerra, hermano, es hasta que el Señor cumpla todas las cosas. Y puede haber momentos de aparente paz y tregua. Y aquí hay que tener cuidado, hermano, porque esos momentos son engañosos. Esos momentos pueden hacernos perder la percepción y hacernos perder la visión de las cosas. Y puede incluso fallar el discernimiento, amén. La palabra de Dios dice que cuando vayamos a construir una torre tenemos que calcular los costos de construir esa torre, si tenemos la capacidad de construirla. Y en ese mismo pasaje también habla de un conflicto, de una batalla, que si salimos con 10,000 a enfrentar a 20,000, calculemos si podemos nosotros destruir a los 20,000. No sea que vengan ellos y doblegándonos o prolongándose el conflicto, terminemos haciendo tregua con nuestros adversarios. ¿Quiénes son nuestros adversarios? El enemigo y sus aliados, los demonios. ¿Correcto? El enemigo y los aliados son nuestros contendores. Y tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Mire que en este pasaje está hablando acerca de un episodio entre David y los amonitas. Los amonitas era un pueblo que circundaba, colindaba con el reino de Israel. Un pueblo que usted por las prácticas y por la vida que llevaban podía catalogar como enemigos de Dios. Correcto. Dice que el rey de los amonitas, que era un hombre más bien pacífico, murió. Y que sus hijos, y que su hijo, el hijo de él, heredó el reino. Entonces, David, como una forma de congratularse con él, de un respeto que tenía por el rey de Amón, envió una comitiva para darle... para ayudar en las exequias y rendirle honras fúnebres a este rey que ha muerto. La intención de David era de verdad llevar un sentido pésame, un acompañamiento en el dolor y en el duelo a los herederos del rey. Pero allí hubo gente que no entendió la cosa así. Y le dijo al nuevo rey que eso no era una comitiva doliente, sino que eran un grupo de espías que venían a espiar los territorios de Amón. Ahí ya empieza a haber un conflicto, hermano. Ahí empieza a haber un conflicto. ¿Sí me entiende? Quiero parar allí para manifestar esto, hermano. Nosotros, los cristianos, hermano, necesitamos
uno de los grandes retos y compromisos que tenemos, hermano, es lograr desarrollar un carácter, una característica definida como hijos de Dios, una fortaleza a nivel interior, a nivel mental, que nos permita tener solidez, que no nos permita disvariar e incurrir en márgenes de error, hermano. La palabra de Dios dice que el primer Adán era un alma viviente, o sea, una persona emocional, una persona que vive en un desnivel emocional que es peligroso, que puede incurrir en un doble ánimo, algo de lo cual nos advierte el Señor a través de los apóstoles. Cuidado con el doble ánimo. El doble ánimo, como lo miramos, es señal de incredulidad, es señal de no confianza. Es ese hombre del cual la palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, cuando la persona se da rienda suelta a su emocionalidad, está incurriendo en peligros y en terrenos minados que pueden producir una desgracia, pueden desencadenar en escenarios desafortunados. Amén. Hay que tener cuidado con lo que se hace. Y la palabra nos dice entonces que ese hombre, ese Adán primero, emocional, almático, efervescente, sensacional, tiene que ser cambiado por un Adán que es espíritu vivificante, solidez, carácter, templanza, plenitud, ¿sí? La condición perfecta del Hijo de Dios. Hacia eso tenemos que apuntar. Y eso elimina hacer cualquier cosa que Dios no haya demandado, hacer cualquier cosa que Dios no nos haya puesto a hacer. Estamos hablando de que ese reto nos lleva a desarrollar, a activar en nosotros una vida de absoluta dependencia de Dios en cada aspecto, en los aspectos personales, en los aspectos matrimoniales, familiares, ministeriales, financieros, en todos los aspectos, en los aspectos sociales, hermano. Tiene que haber un carácter, una forma de actuar como la de Cristo. Y el reto es que no hay un código, no hay un libro, ¿sí? que uno pueda memorizarse y que a través solamente de la memorización podamos ir a hacer las cosas de manera natural. Hay personas que han tomado la Biblia y se la han propuesto aprendérsela para que, creyendo que aprendiéndosela van a ir a cumplirla. Los judíos, los israelitas, se saben el libro de las leyes de Moisés. Se lo saben. Ellos tenían los judíos sus filacterias, tenían la ley de Moisés plasmada en todas las paredes de la casa, pero fueron incapaces de cumplir estas cosas. El pastor decía algo hablando de una comparación el viernes entre la iglesia antigua, la que había antes del surgimiento de este emperador romano llamado Constantino, y la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, abundante en réplicas y en Biblias físicas por todo el mundo. Tenemos la Biblia al alcance de nuestras manos cuando lo queremos. Pero él decía, ¿cómo es posible que la iglesia anterior te rindiera un mejor fruto y viviera con mucho más afianzamiento lo que la ley de Cristo dice, y no nosotros que la tenemos a la mano? ¿Por qué? Porque hemos utilizado el método equivocado, que está hasta desprestigiado y revaluado por el sistema educativo mundial, que es un sistema de memorización, creyendo que la memorización nos va a llevar a una acción de lo que se memoriza. Y nos enseña la palabra de Dios que lo único que nos puede hacer actuar de manera natural es el Espíritu, hermano.
la llenura del Espíritu, la comunión con el Espíritu, amén. Es lo único, hermano, que nos puede hacer actuar de manera natural y hacerlo bajo la concepción que Dios quiere de nosotros, bajo la obediencia que Dios quiere de nosotros, amén. Ser hijos de Dios de manera espontánea requiere la intervención del Espíritu, amén. Y es por el Espíritu, hermano, que vamos a poder desarrollar, primero, entender el mundo espiritual y actuar conforme a ese escenario y actuar de manera contundente, actuar de manera eficaz. Aquí David tuvo un acto que como rey, de pronto uno podría pensar que era necesario, porque todo monarca terrenal maneja algo llamado la diplomacia. Hoy, tanto los reyes como los presidentes, como los primeros ministros tienen sus cancilleres, que son los que manejan la diplomacia, tienen sus ministerios de relaciones exteriores, donde mantienen una cordialidad con los vecinos, ¿correcto? Ahora, David, él tenía que mantener paz para salvaguardar la integridad de su pueblo. Pero fíjese cómo en este acto de diplomacia, los enemigos encontraron un pretexto para combatir a Israel. O sea, lo que vino siendo un acto de preservación se convirtió en un acto de agresión contra Israel. Pero como todas las cosas y bajo las promesas que Dios tiene, Dios le dio la victoria a Israel en ese momento. En primera medida, David envió a Joab a combatir a los amonitas, que se levantaron contra ellos y que al verse ellos en inferioridad de condiciones, decidieron contratar a mercenarios sirios. ¿Qué son mercenarios? Mercenarios son ejércitos que trabajan y combaten por dinero, que se venden al mejor postor. Esos son los mercenarios. Entonces, el pueblo amonita contrató ejércitos sirios para enfrentar un ejército más poderoso que era el de Israel. Entonces, David envía a Joab para que se enfrente con esto. Envía a Joab para solucionar el problema, para poner en orden las cosas, ya no a nivel diplomático, sino ya a nivel de la confrontación. Ahora, aquí quiero marcar una diferencia entre lo que pasa con David y lo que pasa con nosotros. Hay que entender a David porque David tenía esencialmente una confrontación, estaba actuando en un escenario terrenal, claro, respaldado por lo espiritual, pero terrenal, estamos hablando de algo que pasaba en la tierra con seres humanos. Entonces es normal que David tuviera que hacer esto. Pero trasladado a nosotros, esta palabra nos lleva a entender en el contexto de que nosotros tenemos una guerra espiritual y que en este escenario ya no hay diplomacia que valga, hermano. Ya no hay diplomacia que valga. Ya no podemos tener treguas ni tratados de paz con nuestros enemigos, que son los demonios. No podemos enviar misivas o enviar comitivas de solidaridad o de diplomacia a los demonios. Porque los demonios tienen una guerra sin tregua. Una guerra que no cesa. Nosotros tenemos que actuar coherentemente a esto. Por eso nosotros no podemos hacer asociaciones con los demonios, hermano. Tenemos que desligarnos de cualquier derecho que ellos puedan tener con nosotros. Tenemos que desligarnos de cualquier simpatía con el mundo, con el sistema del mundo, con el espíritu del mundo y con los ejércitos del príncipe del mundo, que es Satanás. No podemos tener ligaduras con eso, porque eso lo que va a hacer es restar legitimidad, autoridad frente a nuestros enemigos, amén. Eso va a quitar legitimidad, hermano, frente a nuestros enemigos. Entonces, tenemos que derrumbar las asociaciones, hermano. No pueden existir. Y en cada aspecto de la vida y en cada itinerario que la vida presenta, ahí están
las decisiones que tenemos que tomar. Usted tiene que entender que todo lo que pasa en la tierra está maniobrado desde lo espiritual, desde hilos que se mueven en lo espiritual. Por ejemplo, en las guerras, ¿qué se mueve? Demonios de violencia, demonios de confrontación, demonios de muerte, estructuras de muerte, de maldad, de devastación que vienen de los demonios. Por ejemplo, ¿qué se mueve territorialmente en zonas de tolerancia? Se mueven espíritus de violación, de homosexualismo, de sodomía, de prostitución, de fornicación, de proxenetismo. Y curiosamente en los lugares de tolerancia hay mucho satanismo, mucha brujería. O sea, detrás de todos estos escenarios destructivos, socialmente hablando, hay todo un escenario espiritual que es el que maneja todas estas cosas. Amén. Y tenemos que entender las cosas así, hermano. Entonces nosotros no podemos tener tregua con los demonios, ni con las estructuras espirituales. Mire, hermano, vienen tiempos como los de la Navidad. Recuerde que el diablo, la palabra nos enseña que el diablo se viste aún de ángel de luz. Así se viste el enemigo y los demonios se visten así. Y como lo explicaba el pastor Antonio, toman una costumbre pagana, la mimetizan y la camuflan de una costumbre cristiana, supuestamente, donde mencionan a Dios y al Señor, pero realmente es algo que Dios abomina. La Navidad es un ejemplo claro de esto, hermano. Cosas que venían de los pueblos druidas, de los pueblos celtas, costumbres romanas, ¿sí? La natividad del dios Mitra, del dios Sol, toman todo eso abominable para Dios, lo maquillan, lo camuflan y lo convierten en una celebración que Dios aborrece. Y como lo explicaba el pastor Antonio, lo ratifico hoy, Dios nunca nos mandó a celebrar ningún nacimiento, no nos dio fecha de nacimiento. No mandó que celebráramos nada de lo que hoy conocemos como la Navidad y todo lo que la Navidad envuelve, que es sencillamente diabólico. Vaya, mire usted lo que la gente hace en la Navidad: emborracharse, cometer adulterio. Es un mes absolutamente violento. Las muertes por accidente se disparan. Las traiciones en los hogares se disparan. Las fornicaciones se disparan. Es algo que Dios abomina, amén. Dios sí nos deja en la palabra una convocatoria a celebrar su muerte y a celebrar su resurrección. Esa es la obra que nosotros tenemos que reconocer. Y lo hacemos a través de una ceremonia como la del culto en nuestras congregaciones. Y también a través de la cena que el Señor estableció. Pero realmente todo ese andamiaje de cosas llena además de simbologías paganas y de tradiciones antiguas y tradiciones alejadas a Dios, es lo que conforma la Navidad. Entonces ese es un ejemplo de lo que no tenemos, de las cosas con las cuales no tenemos que tener asociación, porque la consecuencia será un derecho que tiene las tinieblas contra nosotros. Fíjense aquí cómo David actuaba con la diplomacia, pero aún así eso vino en contraproducencia contra él. Él envía a Joab y sus ejércitos a combatir, y él comienza a hacer una labor que hoy la conoceríamos como la labor de la intercesión. Mientras Joab está combatiendo, David escribe el Salmo 21, hermano. Quiero que lo leamos porque es un salmo que él escribió mientras Joab combatía a los ejércitos de Siria y de Amón. Miren lo que dice el Salmo 21. Dice, el Señor da vida y liberación. Salmo de David, al músico principal, dice. Mientras Joab estaba combatiendo, mire lo que oraba David al Señor. Dice: oh Señor, el rey se alegra en tu poder. Cuánto se goza en tu salvación.
le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Le has salido al encuentro con las mejores bendiciones. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Te pidió vida y se la concediste, vida extensa y eternamente y para siempre. Gloria grande haya en tu liberación, honra y esplendor has puesto sobre él, porque le has dado bendiciones para siempre. Y le has colmado con la alegría de tu rostro. Por eso el rey confía en el Señor, por la misericordia del Altísimo no será removido. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Oiga esto. ¿Quiénes son los enemigos? Los amonitas, los enemigos de David. Los amonitas, los sirios. Dice, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo en que te presentes. El Señor los destruirá en su furor y el fuego los consumirá. Destruirás el fruto de ellos en la tierra, sus descendientes de entre los hijos del hombre, porque se volvieron contra ti para hacerte daño. Idearon maquinaciones, pero no prevalecerán. En la cuerda de tu arco alistarás las flechas contra sus caras. Ciertamente les harás volver las espaldas. Enaltécete, oh Señor, con tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Aquí es un cántico ya no de súplica. Es un cántico de alabanza y adoración que expresa el salmista, el rey David, por la victoria que Dios ya le ha dado sobre sus enemigos. Fíjese cómo es un cántico que es inspirado a través del escenario de una confrontación contra Amón y Asiria. Pero es algo que queda para la posteridad. Es una herramienta de adoración y de guerra que el Señor nos ha dejado hasta nuestros días. Amén. Primero entendiendo que Dios nos libra de nuestros enemigos. Ahora, nuestros enemigos ahora no son ni los sirios ni los amonitas. Nuestros enemigos son los demonios y todos aquellos que se alían con ellos. Dios ya prometió la victoria. Nosotros tenemos que estar en alabanza. Nosotros tenemos que estar en atención a agradar el corazón de Dios, declarando que Él es el Dios de nuestra salvación, amén. Tenemos que asegurarlo, tenemos que afirmarlo, que Él es el Dios de las mejores bendiciones, que Él tiene una corona para nosotros. La palabra de Dios dice que el que es fiel hasta la muerte, Él le dará la corona de la vida, amén. Que Él es el Dios de la vida al que le hemos pedido y el Dios que nos concede, amén. No solamente una vida agradable, gozosa, amplia en la tierra, sino especialmente una vida eterna. Fíjese cómo el rey David ya está hablando de un pacto eterno, de una vida extensa, de una vida sempiterna al lado de él, llena de victoria, llena de gloria. Él es el Dios de nuestra salvación, amén. Tenemos que confirmarlo, tenemos que evidenciarlo, tenemos que declararlo, amén. Que Él es el Dios de la honra y que nos da honra a nosotros, que Él es el Dios del esplendor, de la resplandecencia y de esa pone para nosotros, amén. Que Él es el Dios de las bendiciones para siempre. Él es el Dios de la alegría, Él es el Dios de gozo. Está declarando esto el rey en el que podemos confiar, dice el rey de la misericordia, dice el rey que alcanza a todos nuestros enemigos, dice allí. Entonces el enemigo se levanta contra nosotros, siempre está dispuesto a tirar con sus colmillos, con sus cuernos, con sus embestidas, con sus ejércitos. Se viste como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Se levantan las escuadrones de infantería, de asedio, de caballería de las tinieblas, a través del satanismo, de la brujería, del espiritismo, de todo eso que se mueve en las tinieblas, pero Dios ha dicho a través de la boca del profeta que Él alcanzará a todos los enemigos. Pero ¿cuál es la condición que nosotros tenemos que proporcionar para que eso se haga efectivo alrededor y en nuestras vidas? Nosotros
Necesitamos borrar cualquier vestigio de asociación con los demonios. No puede ser posible, hermano, que uno mire los medios de comunicación, que uno mire las iglesias en los Estados Unidos. No es posible, hermano, que los pastores y las comunidades cristianas estén celebrando el Halloween, hermano. No es posible, hermano, que los cristianos estén de fiesta, que los cristianos estén en medio de festines, de glotonerías, en medio de alcoholismo, que los cristianos estén permitiendo el homosexualismo en las congregaciones, que los cristianos estén viviendo el deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida en sus vidas, hermano. No es posible, hermano, que los cristianos estén practicando meditación, yoga y toda esa serie de corrientes espirituales de Oriente que están plagadas de demonios. No puede ser que cristianos estén cayendo en el ecumenismo, siendo atrapados por la apostasía. Ese grueso cristiano, ¿qué oportunidad tiene contra los demonios si es que los demonios son sus amigos? No hay ni siquiera guerra, no hay ni siquiera confrontación. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Esas asociaciones que pueden parecer tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, son asociaciones que el diablo, tarde que temprano, va a cobrar a un alto costo, hermano. Derrumba ministerios, derrumba familias, derrumba congregaciones. Hace tropezar las almas. Ministerios pujantes se vienen al piso, hermano. Son las mismas asociaciones que el Señor Jesucristo está advirtiendo en el Apocalipsis a cada una de las iglesias. Y Él advierte que esas asociaciones tienen que acabarse si quieren que la corona, si quieren continuar con la corona, si quieren que la lámpara siga encendida, si quieren que los nombres estén escritos en el libro de la vida, si quieren que los nombres estén escritos en piedra en el cielo. Son asociaciones que se tienen que acabar. David envió una comitiva diplomática, pero eso nunca significó la amistad con Amón. Y fue tan así que él no envió una segunda comitiva. La comitiva que él envió, la enviaron avergonzada, desnuda, porque los enviaron con la barba rapada, los desnudaron, y eso indignó a David. Y David envió sus ejércitos ya no a negociar con ellos, sino a confrontarlos y a destruirlos. Y mientras Joab iba, él oraba y declaraba delante de Dios las promesas que Dios ha dado y la visión que él tiene de Dios, confirmando que él ha entregado a sus enemigos, porque David en ese momento de su vida no tenía asociación con nadie. Era un hombre, un rey conforme al corazón de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes y reyes, no a la manera que nosotros queramos. Es algo que Dios nos ha dado para que sea conforme a su corazón, amén. Sacerdotes conforme a su corazón, reyes conforme a su corazón. A esos esta palabra de victoria les es confirmada, amén. Les es confirmada. ¿Y qué pasó entonces? Vino el aplastamiento. Lo que Dios dice se hace. Dice, alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Dice acá, los pondrás en horno de fuego. Los destruirá en su furor, dice, el fuego los consumirá. Y no solamente eso, dice, destruirá el fruto de la tierra en ellos, el fruto de sus descendientes, de entre los hijos del hombre, porque se volvieron contra ti para hacerte daño. David era hombre consciente que levantarse contra Israel, contra el rey de Israel, era levantarse contra Dios. Y es un pacto que hoy está vigente, tanto para el pueblo de Israel como con la iglesia, como con el cuerpo de Cristo, el Israel espiritual. Todo el que se levante contra Israel, su pueblo allá en Medio Oriente, y contra su iglesia, verá la mano de Dios caer sobre todo aquel que lo haga. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor para ver su mano caer sobre nuestros enemigos, amén. Es una condición, hermano.
las consecuencias de las malas juntas, de las malas asociaciones, no podemos después reprochárselas a Dios. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué vino esto sobre mi vida? ¿Por qué todos mis enemigos me han destruido? Algo ha pasado, porque la palabra no se contradice, amén. La palabra no se contradice. Entonces, ese pasaje de segundo libro de Samuel nos muestra cómo David obra en la intercesión. Hermano, nuestra guerra es espiritual. La intercesión nos tiene que llevar a la confrontación espiritual. Somos misioneros, somos intercesores, somos conquistadores. La oración de guerra es lo nuestro, amén. La confrontación con los demonios es lo nuestro. Pero eso tiene que partir del hecho de que no haya asociación entre ellos y nosotros. Y si existe, tenemos que pedirle al Señor que nos libere de todo eso, para que los efectos de las bendiciones y de la victoria de Dios se nos aplique con plenitud, amén. Ahora, aquí Joab está yendo como general del ejército de David, pero es también entendido. Él iba confiado en el Dios que iba representando. Él iba confiado en la batalla. Hizo lo que tenía que hacer, aseguró los perímetros, dividió el ejército para que si a uno le iba mal, el otro lo respaldara y viceversa. Pero él iba consciente de que Dios le iba a dar la victoria como se la dio. Fueron aplastados los asirios, fueron aplastados los amonitas. Y David declaraba esto en el cuarto secreto, orando a Dios allí, clamando a Dios, amén, desatando a través de su fe y de su oración el poder del cielo, amén. Y miren lo que pasó en el versículo 13, dice, entonces se acercó Joab con la gente que estaba con él para combatir contra los sirios, pero estos huyeron delante de él. O sea, era tanta la gloria, el sentimiento, la atmósfera de victoria que Dios le había dado a Israel, de aplastamiento, que los ejércitos enemigos ni siquiera fueron capaces de enfrentarse a Israel. Salieron despavoridos. Huyeron, dicen acá. Huyeron los sirios, los mercenarios. Y al ver esto los amonitas, dice el versículo 14, también huyeron ante Abisaí y entraron en la ciudad. Huyeron delante de Joab y delante de Abisaí. Y miren lo que pasó. Entonces Joab dejó de atacar a los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Vino una aparente calma, hermano. Dios nos ha dado muchas victorias, hermano, que traen calmas, pero no nos podemos descuidar. Toca estar al tanto, incluso con la disposición de recrudecer la fuerza contra nuestros adversarios. Amén. Donde tiene que intensificarse la oración, donde tiene que, y no solamente intensificarse, sino que sea más poderosa, más declarativa, más aplicativa, más apostólica, más de fuego, amén, contra nuestros enemigos. Recrudecer la fuerza. Si usted compara la fuerza que aplicaban los ejércitos rivales al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es infinitamente inferior a la fuerza que utilizaron al final de la guerra. La letalidad que se aplicaba para ganar la batalla fue una cosa monstruosa, al punto que los aliados utilizaron lo que hoy aún es vigente, la fuerza más poderosa de guerra sobre la tierra, que son las armas nucleares. No hay nada más poderoso, humanamente hablando, en la tierra para la guerra que las armas nucleares. Pueden destruir ciudades enteras con una sola bomba. Y dependiendo del tamaño, pueden destruir países enteros con solo activar un botón. A eso llegó el ser humano. Pero nosotros en la aplicación espiritual tenemos que pedir que la gloria de Dios nos aumente en nosotros,
el poder, la autoridad, la letalidad contra las tinieblas, tenemos que pedirle al Señor que sea mayor. Porque el reto que tenemos por delante nos lo exige, amén. Lo cual requiere un mayor compromiso con Dios. Un alma ajustada a Dios, una vida libre de pecado, una vida libre de asociaciones con los demonios, con mucha más radicalidad. Amén. Eso exige el Señor. Porque mire lo que pasa en el versículo 15, dice, los sirios, al verse derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Miren esto. Esto es lo que se llama la contraofensiva, el contraataque. Hadadezer envió a traer a los sirios que estaban al otro lado del río. Estos llegaron a Elam, teniendo al frente de ellos a Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Pero miren lo que hizo David. Cuando se le informó a David, este reunió a todo Israel. En la primera batalla que hizo David, envió a una porción del ejército. Y envió a Joab y a Abisai. Y Abisai iba con Joab. Ya para esta batalla, David dijo, voy a ir yo. Va a ir el rey. Y no voy a llevar una porción del ejército, voy a llevar a todo Israel. Cuando hablamos de todo Israel, estamos hablando de que todos los hombres de Israel se armaban para ir contra el enemigo. Todos empuñaban espada, todos iban armados, investidos de guerra para enfrentar al adversario. Dice acá, este reunió a todo Israel y cruzando el Jordán llegó a Elam. Los sirios dispusieron sus escuadrones para enfrentarse con David. O sea, usted va a notar que en esta nueva ola, en este contraataque, la agresividad del enemigo se intensifica. Le huyeron a Joab y a Abisai, que eran generales de David. Pero este nuevo aire de violencia los llevó a una encolerización tan grande que fueron capaces de enfrentarse a David, de ponerle frente a David. Y combatieron contra él, dice acá. De aquí no huye, en el primer combate huyeron de solo ver los ejércitos. Aquí se atrevieron a combatir, o sea, hubo espada desenvainada, armas de asedio movilizándose, caballería movilizándose. Pero los sirios huyeron ante Israel y David mató de los sirios a 700 hombres de los carros y a 40,000 jinetes. También hirió a Sobac, jefe del ejército sirio, quien murió allí mismo. Fue más el levantamiento del enemigo, pero mucho más el poder que acompañó a Israel en esa segunda confrontación. Hermano, Dios está aquí advirtiendo que no debemos confiarnos de la paz aparente. Ahora, los primeros que se aperciben de esto son los atalayas, los profetas. Dios nos ha dado victorias a nivel congregacional. Hemos escuchado de manera triste, hemos escuchado historias de misiones y congregaciones enteras que con solo la pandemia han sido desarticuladas. Ministerios destruidos, ministerios matrimoniales divorciados, que es un saldo que ha arrojado no simplemente la confrontación con el enemigo en condiciones equivocadas, porque el enemigo solamente puede prevalecer sobre algo si ese algo le ha dado el perfil para ello. ¿Me está entendiendo? Pero hemos visto en mi amado Jesús cómo Dios nos ha levantado, amén. Nos ha fortalecido, nos ha compenetrado. Y eso ha traído momentos de tranquilidad. Pero tenemos que estar atentos, hermanos. Y ya uno como guerrero de primera línea empieza a ver la violencia con la que muchas veces se levanta el enemigo. No digo esto para que usted se asuste, hermano, porque usted tiene que entender lo que el Señor está diciendo.
aunque los enemigos se levanten con más violencia, con mucha más fuerza tú los vas a aplastar, está diciendo el Señor. Aquí la invitación, hermano, especialmente, es a que usted se ponga fino con Dios. Amén. Esa es la invitación. ¿Quiere victoria? Entonces, hermano, afínese con Dios. Sujétese a Él. Viva para Él. Permita que Dios lo depure. Permita que Dios lo libere. Permita que Dios lo saque de su estado inadecuado. Elimine toda asociación con el enemigo, con los demonios. Hemos hablado de cosas que toca ir eliminando. ¿Sí? Hemos hablado del peligro del espíritu del anticristo, del espíritu del error. Hemos hablado de eliminar la susceptibilidad. Hablamos el otro domingo acerca de eso, de cómo hay personas que viven a toda hora susceptibles a lo que el profeta, el pastor o el siervo de Dios diga, y veíamos cómo es que se es susceptible a lo que Dios dice. Pero una de las cosas por lo cual entendemos, hermano, que alguien está afinado y sincronizado con Dios es en la humillación y en la atención que pone a lo que Dios dice, y no solamente la atención, sino a la rapidez que lo pone por práctica. La persona que ande en esto, Dios le va a asegurar la victoria en cualquier escenario. Llámese el primer avance del enemigo o llámese el contraataque del enemigo con la fuerza o con el atrevimiento y el arrojo con el cual el enemigo trata de venir. Dios nos da la victoria, amén. Aquí el aplastamiento del adversario fue más contundente. Allí murió Sobac, allí mismo murió Sobac, el jefe del ejército sirio. 40,000 jinetes fueron destruidos. ¿Usted sabe lo que es destruir 40,000 hombres a caballo? El estrago que eso deja. El nivel de contundencia de una fuerza para acabar con 40,000 jinetes. Y miren esto, una cosa también importante. En el versículo 19 dice: al ver todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los sirios tuvieron miedo de volver a socorrer a los hijos de Amón. Queda un precedente, queda una herida, una laceración en un sector de las tinieblas que los incapacita para volver a levantarse contra nosotros. Escuche esto, hermano. Sectas satánicas que nunca más se pudieron levantar. Ahora, escuche esto. Nosotros tenemos dentro de en la iglesia cristiana, tenemos enemigos externos e internos. Enemigos internos que se vieron destruidos por haberse levantado contra nosotros, hermano. Destruidos, hermano. Lugares de adivinación destruidos. Lugares de hechicería destruidos. Parroquias desocupadas, hermano. Y eso es lo que uno ve a nivel terrenal. Pero a nivel espiritual el estrago es aún mayor, hermano. Masas de demonios lisiadas que nunca más se van a levantar contra nosotros. Ese es el estrago que Dios deja, hermano. A favor de todos aquellos que le obedezcan. Y es lo que Dios promete para nosotros. Por eso yo lo invito, hermano, a que ese Salmo 21 haga parte de su arsenal de guerra, hermano. Declárelo, órelo, adore conforme a ese salmo. Un salmo ya no es de clamor, ya no es de desespero, es un salmo de victoria, hermano. Es un salmo de gozo, donde me gozo en la mano poderosa de Dios, amén. Pero eso lo hacía un hombre como David, que era percibido del mundo espiritual. ¿Sí? La reacción de Amón y de Siria no lo coge por sorpresa. No lo coge por sorpresa.
Miren lo que dice el Salmo 38, 19. Miren esto. Miren lo que, el mismo que citaba el Salmo 21, miren lo que dice en el Salmo 38. Dice, miren esto. Dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin motivo. Los que pagan mal por bien me son hostiles, dice. Por seguir yo lo bueno. Oye, escucha esto. No me desampares, oh Señor. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. David era consciente de que los enemigos estaban allí. Ahora, Dios siempre está presto para librarnos. Él sencillamente lo está clamando porque está dirigiendo su oración y clamor a un Dios que responde. Pero he venido hablando desde hace mucho tiempo acerca de las cláusulas para que esto se aplique. Se la voy a mostrar. ¿Usted quiere que Dios sea victorioso en su vida? Que le dé la victoria a nivel ministerial, familiar, laboral, financiero, espiritual, que usted se vuelva un guerrero de Dios terrible, que su fama se aumente en medio de las tinieblas y que llegue a un punto en que incluso personas y demonios nunca más se atrevan a levantarse contra usted. ¿Lo quiere o no? ¿Amén o no? Ojalá esté todo el mundo ya diciendo amén. Hay una cláusula, hermano. Está aquí en el versículo 18. Clarita, contundente. Dice, por eso confesaré mi iniquidad y me acongojaré por mi pecado. Por eso, hermano, el fruto del digno arrepentimiento tiene que ser permanente, hermano. El aborrecimiento por el pecado tiene que ser permanente. Si quiero que Dios me dé la victoria en todo, el primer enemigo tiene que ser el pecado, hermano. Pero si el pecado es mi amigo, es mi compañero, y con el pecado obviamente los demonios que acompañan el pecado son mis amigos, ¿qué oportunidad hay, hermano? Y si ya esas asociaciones me configuran como un enemigo de Dios, ya mi enemigo no es el diablo. Y les tengo noticias, Dios las gana todas. Entonces, aquí dice el rey David, dice, por eso confesaré mi iniquidad, me acongojaré por mi pecado. Hermano, a estas cosas ocultas no se les puede echar tierrita, hermano, como algunos tienen por costumbre. Si los profetas hablan y le han hablado a usted directamente, atienda y diga, siervo de Dios, ayúdeme. Sea usted un instrumento para mi liberación. ¿Quién dice amén? Pero si usted se pone un tapete, se oculta detrás de una piedra, se esconde por allá en un barranco, créame que tarde que temprano, más temprano que tarde, sus enemigos lo vencerán. Y la palabra dice que el que es vencido por el pecado y los demonios, esclavo se vuelve de ellos. ¿Usted de quién quiere ser esclavo, hermano? Y prisionero. ¿De Jesús, el Rey justo? ¿O de los demonios y el pecado? Yo le pregunto, hermano. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿cierto? Aunque hay algunos, yo he escuchado a algunos, gente cercana, o bueno, medianamente cercana, le he escuchado incluso decir, en medio de su impetuosidad, que no le importa irse para el infierno. No tiene ni idea de lo que está diciendo. No tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Hay gente que quiere ser esclava de los demonios. Bueno, el que quiere pecado, esclavo será de los demonios y del pecado. El que quiere lo justo, confesará su iniquidad, aborrecerá su pecado. Amén. Y Dios le asegurará la victoria sobre su vida en todas las áreas,
a pesar de la fuerza con la que venga, porque a veces viene con fuerza, vienen tormentas terribles, hermano, espirituales. Pero cuando nos aferramos a Cristo, Él nos asegura, no permite nuestra destrucción y Él mismo se levanta contra todos nuestros enemigos, destruyéndolos en su furor y su fuego. ¿Quién dice amén? Pero ahí, para que quede como lección en esta enseñanza, el enemigo siempre lo hará. Su violencia siempre se levantará. Pero le digo, hermano, no tema. Témale a Dios y aborrezca su maldad, amén. Y Dios le va a asegurar la victoria en todos los escenarios de su vida. Y todo lo que Dios ha predestinado para usted, usted lo recibirá, amén. Usted lo obtendrá. Amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra que tenía para ustedes hoy, de parte del Señor. Quiero que oremos, hermano. Quiero que oremos porque a esto hay que sellarlo. Esto hay que sellarlo, mi hermano. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que así como la vez pasada Él aplastó a nuestros enemigos, ahora que se han levantado con más violencia, con más fuerza los destruye. Amén. Y usted encárguese de lo suyo. Aborrezca el pecado. Deje las malas asociaciones. Alíñese con Dios. Póngase fino para Dios. Amén. Vamos a orar. Comienza a orar usted allí, hermano, en su casa. Incline su rostro y comienza a hablarle al Señor. Amén. Déjeme decirle, hermano, que para yo predicar lo que hoy estoy predicando, el enemigo levantó mucha oposición. Y para lo que el pastor ha estado hablando también los viernes, ha levantado mucha oposición. ¿Por qué cree, hermano? Porque el enemigo no está contento, está airado, ejerce violencia, pero con más fuerza y contundencia Dios lo va a aplastar. Amén. ¿Amén o no? Bueno, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias en esta hora, Señor. Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, Señor maravilloso. Venimos delante de ti en esta hora, Señor, agradecidos, alegres, contentos por este nuevo tiempo, Señor. Señor, la tormenta no dura por siempre, aunque caigan truenos, aunque caiga agua desbordada, aunque venga el alud, aunque venga, Señor maravilloso, aunque venga, Señor, el aluvión, la avalancha. Tu palabra dice, Señor Santo, que tú te levantas como nuestro estandarte, como nuestro defensor, maravilloso Dios. Por eso nos dice, Señor, que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, Señor. Más bien temamos a aquel que puede lanzar el alma y el cuerpo al lago de fuego. Hoy declaramos el temor por ti, Señor. Hoy te tenemos a ti, Señor maravilloso. Y por eso hoy nosotros hacemos una ratificación diciendo que el pecado es nuestro enemigo, que la iniquidad no la queremos, que te pedimos que sea destruida, no la anhelamos. Señor, devasta en nosotros toda tendencia a la maldad, Señor. Espíritu de Dios, trae tu poder en esta hora. Trae tu poder y llénanos y bautízanos y transfórmanos. Y trae el querer y el hacer, Señor maravilloso. Y que tu fuego poderoso demuela todo lo que no es tuyo, demuélelo en el nombre de Jesús, consúmelo, calcínalo en el nombre de Jesucristo. Toda arasca, todo abrojo, toda estructura, todo andamio viejo, toda estructura antigua, oxidada, demuélela ahora mismo y trae un nuevo nacimiento, Señor, a las vidas, un querer y un hacer para lo santo, para lo que es digno de alabanza, Señor maravilloso. Señor, para lo que es digno de honra, Señor maravilloso, para lo que viene de tu trono, de tu corazón. Eso es lo anhelable para nosotros hoy, Señor.
Y hoy nos ajustamos, y hoy nos afinamos, y hoy nos sincronizamos contigo. Que se haga tu voluntad, maravilloso Dios. Que el reino de los cielos conspira a nuestro favor. Tú has dicho que tú te levantarás a aplastar a todos nuestros enemigos, que arderán en el fuego de tu furor, maravilloso Dios, que destruirá sus tierras, sus cosechas. Que, Señor, que todo vestigio de descendencia contra todo esto será consumido en el nombre de Jesucristo. Serán aplastados, pulverizados, dice tu palabra. Y estamos confiados, Dios de la victoria, Dios de la bendición, Dios de la prosperidad, maravilloso Dios, que nos da bienaventuranza, Dios de las promesas, Dios de la fuerza, Dios de la letalidad, Dios todopoderoso, Dios de guerra, Señor maravilloso, Dios de aplastamiento contra nuestros adversarios, en el nombre de Jesucristo. Hoy pedimos, Señor, que se demuela todo acto de satanismo, todo hechizo, todo conjuro, toda oración contraria, Señor. Ahora mismo todo rezo se destruye, se desbarata en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo edicto de muerte, todo edicto de destrucción se consume, se deshace en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tu palabra dice que tú acampas alrededor de los que te tememos y nos defiendes. Defiéndenos, Señor, que la diestra de justicia rompa ahora los dientes de los leones. Destruye los cuernos de los búfalos, Señor. Aplasta las estampidas de las vacas y los toros de Basán. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, quema todo lazo del cazador. Destruye todo asedio, armas de asedio del enemigo. Toda saeta, toda lanza. Señor, toda flecha, toda espada que se ha levantado contra nosotros se demuele en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Escrito está en tu palabra, Señor. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados, Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. En el nombre de Jesucristo, atamos todos los espíritus de muerte. Atamos todos los espíritus de destrucción. Declaramos la palabra que dice: ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida la muerte en la cruz del Calvario por la vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Señor, y pedimos que dejes una huella letal sobre nuestros adversarios, que ni se atrevan a volverse a levantar en el nombre de Jesús, que queden heridos y lacerados, que queden fracturados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor maravilloso, ahora mismo, Señor, y fortalece, Señor, los perímetros de Jerusalén, de mi amado Jesús, en el nombre de Jesucristo. Fortalece los atalayas, las torres, Señor, las armas de fuego, Señor, ahora mismo caen sobre nuestros adversarios en el nombre de Jesucristo de Nazaret y salen despavoridos, Señor. Si por un camino han venido, por 7 tienen que devolverse en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo declaramos: desecha toda obra conspiradora. Atamos todo espíritu de conspiración, atamos todo espíritu de persecución, atamos todo espíritu de violencia, de difamación, de infamia, de desprestigio, de calumnia, de injuria. Atamos todo esto en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo. Espíritus de tormento, espíritus de desesperación, de ansiedad, de depresión, de angustia, los atamos, de zozobra, los atamos en el nombre de Jesús. Espíritu de intimidación, de miedo, los atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y los echamos al abismo en esta hora. En el nombre de Jesucristo, caen, se destruyen, se aplastan en el nombre de Jesús. Espíritus de enfermedad, espíritus de locura, los atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y los echamos al abismo en esta hora. En el nombre de Jesús, fuego cae sobre nuestros adversarios. Por el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y colocan todo este pueblo, Señor maravilloso. Aborrecimiento por el pecado, aborrecimiento con cualquier asociación. Convence a mis hermanos de renunciar a toda costumbre de demonios, a toda costumbre de espíritus malignos. Rechazamos esto, Señor, te celebramos a ti, al Cristo que murió, al Cristo que resucitó y que hoy está vivo en medio de nosotros. Ese es el Cristo, el que dice ahí en el Salmo 21 que mostró el rostro ante la oración del profeta David
mostró el rostro del Mesías, el Salvador, el guerrero, el Rey de los ejércitos de Israel. Ese es el Cristo que celebramos, el Dios que celebramos, en el nombre de Jesucristo. Y pedimos que sean aseguradas estas y nuestras futuras generaciones, Señor, porque está escrito en el nombre de Jesús que tú visitas hasta las 1000 generaciones de los que te amamos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toca a los niños, a las mujeres, a los varones, a las familias, a las congregaciones. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la contundencia con la que destruyes a nuestros enemigos y que cada vez que se levanten con más fuerza caiga sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos el avivamiento que tanto anhelamos, Señor. Llena este país, Señor, de tu gloria. Llena, mi amado Jesús, de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias. Añade los que han de ser salvos, Señor maravilloso. Trae familias enteras por cada uno que nos han tratado de quitar. Señor, danos 7 en el nombre de Jesús. Y lo que nos han robado lo tienen que devolver 7 veces en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de pobreza, de escasez, de ruina, de miseria, en el nombre de Jesús, y lo echamos al abismo. Y por causa de la fidelidad y de la honra y de la obediencia, Señor, para aquellos que diezman y ofrendan, reprende el devorador de las vidas. Abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor maravilloso. Bendice los lagares, los graneros, las mesas, las alacenas, las despensas. En el nombre de Jesús, los lugares de reserva, maravilloso Dios. Que abunden, que se desborden, Señor maravilloso. Que se desborde la unción, que se desborde el poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera. Ahora mismo pedimos, Señor, que la unción de sanidad caiga sobre los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que caiga el poder tuyo, Señor maravilloso, y toda enfermedad queda destruida, queda clavada en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la Gloria, te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor. Señor, que seamos llenados del espíritu tuyo, del espíritu de temor, espíritu de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor, tu plenitud. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, fortaleza, Señor, confianza, gloria, alabanza, adoración, Señor. Nosotros vamos a aumentar, Señor maravilloso, la guerra contra nuestros enemigos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No bajamos los brazos. Daos la fuerza, la vitalidad, Señor, el poder y el fuego para hacerlo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, y bendecimos a mis hermanos. Pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento los llene. Que los afirmes en el gozo de la salvación, Señor. Y que tú acampes alrededor de todos nosotros defendiéndonos, Señor. Oramos como lo hizo Aarón. Que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Señor maravilloso. Señor maravilloso. Señor, alza tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que esta sea una semana la que va a empezar llena de tu presencia, llena de tu victoria, lleno de tu poder maravilloso, Dios. Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Atamos toda retaliación y venganza, la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Toda contaminación, Señor, queda quemada en el nombre de Jesús. Toda manifestación la atamos y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias. Bendecimos los hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Les amamos mucho. Que sea una semana llena del poder del Señor, llena de la victoria del Señor. Amén y amén. Amén y amén.